bueno tenerla otra vez con nosotros. Ya usted de la casa. Por ende, pues esto aquí es suyo. Rápidamente, pues vamos a iniciar con el segmento orientando. Y es un tema interesante, lo cual hablamos detrás de cámara, vía WhatsApp, de que estos temas que son un poquito en la parte extraña, porque nadie lo comenta, todo el mundo tiene cosas, pero nadie sabe el porqué de las cosas. Correcto. Por ende, este tema, el porqué de las fobias, es bueno que se desarrolle concepto o definición, de dónde viene esto, por qué la gente tiene estas fobias, fobias incluso hasta insectos, fobias a estar encerrados, fobias a andar solo, o sea, muchas fobias que aquí la vamos a mencionar de acuerdo al programa que tenemos ahora. Entonces, nada, antes de, hay que decir que Daisy es coach de vida saludable y bienestar, Sí, presidenta coach. de la Fundación Ella Crea, Realmente, sí, profesional en administración de empresas. coach, ¿Quiere más? Hay ¿Hay más? una coach de vida. No, Así es. realmente. Y terminando mi carrera de psicología también. Exactamente. Bueno. Así que fuerte aplauso para Daisy en conexión sin límites. Activos 24/7, haciendo la diferencia. Daisy, rápidamente ahí mezclo una pregunta en medio del conversatorio que tuvo Felipe Castillo contigo. Y es que hay datos verídicos de que hay gente que no pueden vivir en lugares cerrados, que van al baño y deben de tener la puerta abierta porque tienen fobia a quedarse atrapados. Hablamos de esto un poco y su definición, como dijo Felipe Castillo. Así es. Muy buenas tardes a los chicos, Felipe, Sergio, a Berenice y a todo este público que nos ha sintonizado. De verdad que siempre me siento muy honrada de que me inviten, ¿verdad?, a contribuir en su contenido. Pues nada, ustedes han elegido un tema bastante interesante, bastante importante, porque como tú dices, o sea, muchas veces las personas no saben de dónde viene este miedo. Y las fobias, como ustedes bien han dicho, son esos miedos que tenemos irracionales, porque muchas veces son a cosas y a objetos que no tienen ningún tipo de relevancia, o sea, no tienen ningún tipo de peligro para nuestra integridad. Más sin embargo, las personas tienen unos miedos irracionales que los impulsan inclusive a huir o a evitarlo, ¿verdad? Pero, ¿de dónde vienen específicamente esas fobias? Esas fobias vienen de esas angustias que siente en el inconsciente el ser humano. O sea, estas angustias se generan, les voy a hacer un breve resumen de cómo, de dónde proviene. O sea, estas angustias que se generan, ¿verdad?, en nuestra psiquis, el ser humano como una manera de, vamos a ver, podríamos decir como un mecanismo de defensa, lo que hace que la transforma, la transmuta en miedo, ¿verdad? Y la saca de su psiquis y construye un miedo dirigido a un objeto fóbico que puede ser un animal, una situación. Al parecer tiene Daisy inconveniente con el internet. No, eres tú el inconveniente. Disculpe, Daisy. No, está bien. Sí. Como les decía, son angustias que se generan en nuestra psiquis y como un mecanismo de defensa, ¿verdad? El ser humano la saca de su psiquis y la transforma en un miedo hacia un objeto fóbico, que puede ser un animal, una situación, cualquier cosa que muchas veces la podemos ver como algo que no es relevante. Pero él construye ese miedo fóbico como un mecanismo de defensa para no tener que lidiar en su psiquis con esa angustia. Interesante estos datos que acabas de dar, Daisy. Rápidamente saludamos otra vez a Jamie Noah, que estaba en proceso ahí y ya está activa. Jamie, estamos con la coach de vida y presidenta de Ella Crea, fundación que trabaja con todo tipo de personas
para el bien común. Claro. Y estamos hablando sobre las fobias. Y está explicando el porqué de ellas. Tu inquietud, ¿cuál sería ante este tema? Hola Daisy, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, amor, así Bien, es. Qué bueno bien, verte. gracias a Dios. Amén. Me alegra mucho también verte así a nivel virtual, pero lo estamos viendo. Eso, Así es. sí. Sabe que el ser humano tiene muchas fobias, cada uno, porque también yo tengo mis fobias. ¿Cómo? Es normal. Espérate. Sí. Por ejemplo, yo soy, ¿cómo se dice? Tengo fobia como a los insectos. Por ejemplo, cuando yo veo insectos en mi casa, yo me pongo como histérica, como así, no es Inquieta. como miedo, sino que quiero eliminarlo a todos, sacarlo rápido, porque, o sea, me siento como intranquila. Ya sea un mosquito, una mosca, como que eso como que me pone como así nerviosa, ansiosa. Yo creo que esa es una de mis fobias que tengo, pero cada ser humano tiene en algún momento de su vida, pasa por alguna fobia, pero lo logra superar, que eso es lo bueno. Cuando tú logras superar alguna fobia, pero yo tengo como esa fobia como a los insectos, pues se puede decir, Yo conozco, yo como, conozco una como que soy persona, así. yo conozco una persona, Jamie y Daisy, Celso y teleoyentes, que no puede estar encerrada, tiene que tener algo abierto, Oh, la puerta sí. de la cocina, la puerta de la sala o algo, porque se siente después acorralada, entra en nervios y hasta es peligroso, hasta puede caerse. Daisy, entonces, esto quiere decir, como usted decía antes, la psique central del ser humano, esto se crea y por ende sale externamente, se produce y lo externa en algo específico. Pero antes de continuar, hay que mencionar, Daisy, cuáles son las fobias más comunes que el ser humano pasa en el día a día. No, y también, Daisy, disculpa ahí, mezclando lo que Felipe Castillo comunicaba, Sí. y lanzo una pequeña granada. ¿Cómo? ¿Tan temprano así? Estamos activos. Ah, bueno. Granada a este tema. Póngase unos lentes ahí, Daisy. Ya lo sabes, esto puede explotar en cualquier momento. Bien. Las técnicas para lidiar con dichas fobias, ¿cuáles serían? Pero antes responda la pregunta de este señor, claro que, sí, que también está ansioso y tiene fobia de eso. Bueno, las técnicas de respiración. Y realmente cuando una persona tiene una fobia, es lo más saludable que acuda a un psicólogo para que le aplique terapia cognitiva. Okay. Donde ahí se van a dar una serie de, un proceso donde el paciente o el cliente va a ir de manera progresiva, ¿verdad? Enfrentando esta fobia e ir desensibilizándose con respecto a esa respuesta, ¿verdad? Frente a la fobia. E ir de manera controlada, ¿verdad? Ir exponiéndose, porque no puede ser algo drástico, porque realmente la cura es tú exponerte a eso que te da tanto miedo, que te provoca la fobia, pero siendo consciente y con herramientas donde tú puedas autocontrolarte, donde tú puedas hacer una reflexión de que realmente eso no es un peligro para ti, pero eso conlleva un proceso y es a través de terapia cognitiva conductual. Entonces, Daisy, ahí mismo las fobias más comunes que usted no pueda comunicar, ¿cuáles son? Bueno, ya ustedes han mencionado parte de ellas, que son las fobias a los animales, a las alturas, a espacios cerrados, la fobia social es muy común. Hay infinidad de fobias, hay fobias hay fobias tan extrañas que hay gente que tiene fobia hasta comer y tragar, o sea, hay muchas, pero ya esas son cosas más, más disfuncionales. Incluso hay una fobia que yo me encontré extraño. A veces uno viaja en diferentes lugares
y hay túneles aquí en República Dominicana que hay que tomarlo a veces para evitar tapones. Una señora se monta en un vehículo con nosotros del 9 de la Charle, perdón, Duarte 9, y entonces el chofer pregunta que si íbamos a tomar el túnel, y todo el mundo se quedó así y lo tomó. A un ratico la doña como estaba durmiendo y despertó y se encontraba complicada porque estábamos en un túnel. En el túnel. Tenía fobia, Ay, Dios mío. fobia a lugares como así cerrados, y oscuros, que no puede ver nada y oscuro. Y es muy común ese tipo de fobia. Rápido, si no, que nos iba a desmayar. Taquicardia. Señora. Mira, espera, puedo rápidamente. Ahí en esa misma fobia del encierro y de tú sentiste como lugares oscuros. A mí me pasó una situación con una amiga que yo no sabía que ella tenía fobia al encierro, o sea, porque siempre, ¿cómo te explico? No se había dado como esa oportunidad que ella se pusiera en un momento crítico. Sí. Y ella ella me dice, no, yo no me subo en el metro. Digo yo, ¿cómo que tú no te subes en el metro? No, yo no me subo en el metro. Y ella no me quería decir cuál era el por qué. Digo yo, pero vamos a subir en el metro. Y me dice, no, yo no me subo en el metro. Y le estoy como insistiendo, digo, vamos a llegar más rápido, vamos a subir en el metro, porque si agarramos, cogemos un carro, un taxi, va a durar demasiado tiempo. Y la estoy convenciendo. Y ella accede, ¿verdad? Sí. A subirse en el metro. El metro a veces sufre de pararse en algunos lugares, no sigue corriendo, se paró justamente en la parte de abajo, entonces todo es oscuro, había luz dentro, ella se le entró unos nervios, Jamie, yo no puedo estar encerrada, y yo la veía como tensa, el camino entero la veía tensa, pero como que se estaba conteniendo, ahí una crisis de nervios hizo. Entonces yo le dije, cierra los ojos, exactamente respira, la abracé, digo yo, vamos a llegar, quédate ahí conmigo, entonces la abracé, y entonces así fue que pudimos llegar a la parada que íbamos a llegar. Porque hizo una crisis tremenda de nervios, que eso fue algo que yo dije, es verdad, cuando una gente te dice algo, no, o sea, no, como que no lo hagas de golpe, o sea, no presiones. Y ahí me sentí muy mal, porque la presioné tanto, tú sabes, por llegar tan rápido, que ella se puso histérica, esa muchacha. Mira, ahí mismo, rápidamente, Sánchez, un segundito para que también hables. Mira, no sé en qué momento ni cuándo fue, pero yo tuve dos casi crisis. ¿Cómo? Hey, cosas extrañas en mí, porque yo soy un tipo demasiado y no le tengo miedo casi a nada, porque tampoco así. Hemos viajado tanto que los temores se fueron, pero me sentí extraño al sentir esta fobia. ¿Y saben cuál fue? ¿Cuál fue? Una vez me monto un vehículo, pero que yo me monté en la parte de atrás de ese vehículo. Son guaguitas, atención, de concho. Pero veo que atrás solamente está cerrado atrás, muy bien. Pero que adelante hay asiento que cubre la gente. Cuando la gente se sienta adelante y cubre todo, ya está atrapado. Atrapado por la gente, no por el vehículo. Entonces, ve acá, pero ¿y qué fue? Cuando estoy en el camino, déjame trabajar mi mente ahora, porque yo soy, ve acá, estamos siempre en conferencia y todo eso. Sí. Trabajo la mente, ¿verdad? Sí. En el camino, yo no pude salir de ese trance. Y para el vehículo me desmonté. Ay, Dios mío. Cuando me desmonté, ahí respiré hondo y tomé otro vehículo. ¿Ya? Tranquilo. Realmente, ¿Qué pasó ahí? Porque, diga usted. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa, Felipe? Mira, el origen de las fobias se encuentra en el inconsciente. Sí. Freud, que es el padre del psicoanálisis, él, en su teoría, él dice que el ser humano pasa por diferentes etapas en su vida desde que nace. Está la etapa cuando tú naces hasta los 18 meses, que es la etapa oral. En esta etapa, porque Freud
según su teoría, Ujú. todos los trastornos de las personas se generan o su génesis está en no haber descargado alguna pulsión sexual, porque él basa todo en lo sexual. O sea, Ok, cuando el ser humano, cuando no descarga su pulsión sexual, genera en él un trastorno. Entonces, en estas diferentes etapas, sí, te No, puedo, después. ok, en estas diferentes etapas está la etapa oral, ¿verdad? Él dice que en esta etapa, que es desde que nace hasta los 18 meses, la zona erógena del ser humano es la boca. Y como él puede satisfacer su pulsión sexual, es a través de la succión, ¿verdad? Él succiona el pezón del seno de la madre y se nutre, traga, ¿verdad? Entonces, luego está la etapa anal, es donde el ser humano canaliza sus pulsiones sexuales a través de controlar sus esfínteres, a través de, o sea, como que si sintiera placer cuando hace pipí o cuando defeca y cuando controla los esfínteres, ¿verdad? Ujú. Y luego está la etapa fálica. La etapa anal es desde los año y medio hasta los 3 años. La etapa fálica es de los 3 a los 5 años. La etapa fálica, su pulsión se encuentra en los genitales. Es ese autodescubrimiento. Yo tengo yo tengo un pene, mami tiene una vulva, ese descubrir, ese es donde ahí él canaliza también su pulsión y en esta etapa se dan lo que es lo que es ay Dios, el síndrome de Edipo Ok. y la Electra, o sea, que el niño de alguna manera quiere estar con su madre y siente un rechazo hacia el padre porque está siempre con la madre. Al igual en donde él lleva una competencia con el padre. ¿Por qué? Porque el padre, al igual que él, tiene un pene, pero quizás más desarrollado y está siempre con la madre y la madre quita atención de él para dársela al padre. Entonces ahí se genera lo que es esa crisis donde el síndrome del Edipo. Y en las hembras es el de Electra, donde también él dice, ¿verdad? Que la hembra siente envidia por el pene por el pene del hombre, o sea, del padre, porque siempre está con la madre y ella quiere estar con la madre. Estas son todas las teorías de Freud, ¿verdad? Sí, Entonces, Freud. luego está la etapa de latencia, donde es a partir de los 7 años. En esta etapa se dice que ya el hombre no concentra su energía o sus pulsiones en lo sexual porque ha tenido tantas reprimendas en los años anteriores que él de alguna manera ha reprimido tanto la parte sexual que no la toma en cuenta y es una etapa donde él toda su energía la dirige a lo que son las dinámicas sociales y es como una manera de prepararse para la pubertad, ¿verdad? Todo adquirir conocimientos, reconocimientos y luego viene la etapa de la pubertad donde ya todas sus pulsiones sexuales van dirigidas a los genitales, pero ya con unos genitales totalmente desarrollados y que están en plena capacidad de copular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sostiene Freud? Si dentro de estas diferentes etapas hay un mal manejo, se crea lo que se denomina una fijación. Ok. Entonces, esa fijación es lo que genera luego esa angustia que puede generar un trastorno y también una fobia. Para ponerte un ejemplo, él pone un ejemplo de una de sus investigaciones que él hizo con el caso de un niño que se llamaba Hans. Hans era un niño que estaba pasando por el síndrome de Edipo, ¿verdad? Y
estaba constantemente acudiendo de noche a acostarse con su mamá. Él quería siempre ir para que su madre le diera afecto y acostarse en medio de su papá y su mamá. Okay. La mamá lo dejaba acostarse en medio de los dos, pero luego el padre ponía la resistencia y decía, ya está bueno, que se vaya a la cama, que vuelva para su cama. Y la mamá le decía, no, pero espérate, déjalo un ratito y luego yo le digo que se vaya. Entonces, cada vez que él iba, él encontraba la resistencia del padre, ¿verdad? Sí. Entonces, esa resistencia que él hizo con el padre le generó una angustia. ¿Por qué? Porque cada vez que él quería estar con su mamá, el papá le hacía resistencia y de alguna manera lo castraba. Entonces, esa angustia que le generaba cada vez que él tenía que hacer esa resistencia con el padre, ¿qué hizo Hans con esta angustia? Que él la sacó fuera de su psiquis y la transforma. ¿En qué la transforma? En miedo a los caballos. Ok. ¿Por qué a los caballos? Porque él no vivía con un caballo, él vivía con el papá. Entonces, una manera de no estar angustiado constantemente, porque él vivía con su papá. Tenía que ver a su papá constantemente. Entonces, como para no sentirse angustiado constantemente, él lo que hizo fue que sacó esa angustia de su psique, la transmuta, la transforma en un miedo a los caballos que estaban fuera de su casa. Cuando la nana lo sacaba a pasear afuera, el niño empezó a presentar miedo a los caballos. ¿Por qué? Porque la resistencia que él le ponía al papá, él lo que hizo fue que la transformó en tenerle miedo a los caballos. ¿Por qué a los caballos? Él relacionaba el caballo, para que tú veas cómo es la mente humana de creativa. Sí. Él relacionaba el caballo con el papá. ¿Por qué? Porque el papá tenía un pipí igual que el caballo, lo único que más largo, ¿verdad? Y tenía la cola él la relacionaba con el bigote del papá. Y ella ahí él hizo una transformación del papá. Entonces, para no tenerle miedo a su papá, él prefería tenerle miedo al caballo. Entonces, de ahí es que se generan las fobias. Son un inconsciente. Son un inconsciente y generalmente son en estas etapas de la niñez, cuando no son bien manejadas. Entonces, ya pueden entender de dónde es que viene. ¿Me escuchan? Se quedaron frisados. Sí, Daisy. ¿Me escuchas? Sí, ellos están como frisados. Sí, ellos sí están. Los chicos. Okay. Bueno, es un tema realmente, el tema de las fobias. Fíjate que yo tengo una fobia desde pequeña, y es a los insectos, como decía Jamie ahorita. Y de verdad que no sé entonces el origen de ese tipo de fobia, porque yo de verdad que le tengo un odio a la cucaracha, que mira, no lo puedo ver. Que si yo no la puedo matar, para que tú tengas una idea, porque aparte de que me molesta verla, le tengo como asco, y entonces yo asumo que le tengo miedo, pero más que miedo es asco, que no la puedo ver. Si encuentro otra persona que la mate, si ya no hay nadie al lado mío, yo tengo que hacerlo, lo hago, pero mira, terrible. No, sí, las fobias también son conductas aprendidas durante la niñez. Porque si cuando tú eras pequeña, tu madre, por ponerte un ejemplo, se ponía histérica cuando veía una cucaracha, entonces tú eso lo asumes como tuyo también, o sea, es una conducta aprendida. Un ejemplo, los sapos a mí no me gustan para nada y siempre... Ay, yo más me enfatizo en la cucaracha porque es lo más común y que tengo asco y todo. Pero si veo un sapo, mira, cualquier tipo de insecto, yo creo que eso, yo siempre digo, no, ahí muero, por mentira, es uno por exagerar. Pero de verdad es que el cien pie, miedo, ay, no, morir. Así es, yo siempre le he tenido mucha repulsión a los anfibios, específicamente a los sapos,
Y siempre cuando mis hijos, principalmente las hembras, estaban chiquitas, o sea, porque lo veo más en las hembras, ellas parece que vieron esa conducta en mí y la aprendieron. Y ellas hoy en día también le tienen, verdad, que mucha repulsión y cierta fobia a los sapos. Y es porque lo aprendieron de mí. O sea, que esos casos también se dan. Mira, con respecto a esto de los sapos, cucarachas y demás, estamos escuchando las bastidores. Súper interesante ver tus fobias. Pero mira, hay gente que No tiene quieres saber. hay gente que tiene fobia a un ser humano, por ejemplo. Hay personas que le tienen fobia a los gays, a los Sí. pájaros, Fóbicos. homofóbicos, y también están los que son transnacional, que son, tienen un nombre esto, Daisy, cuando hubo la situación con los haitianos y dominicanas, que eso tiene un nombre como miedo al extranjerismo, algo así. Estas Exacto. sociales pueden crear guerras entre países. Entonces, yo opino lo siguiente: ¿cómo el ser humano puede salir de esas fobias, sean sociales o sean personales? Porque a veces es difícil tú controlar un conglomerado, pero un solo también puede ser tedioso. ¿Qué usted opina con respecto a esto, Daisy? Sí, lo que pasa es que el ser humano siempre está proyectando. Entonces, con el tema, como tú decías, de la fobia a los homosexuales, ¿verdad? Sí. Ay, mi madre se me cayó eso. No se preocupe, está en vivo. Un ejemplo, Freud pone también el caso de otro caso que él tuvo, y era de una persona que le tenía fobia a los perros. Mucha fobia a los perros, pero realmente la angustia que le generaba a él era la agresividad de él mismo. O sea, su propia angustia le generaba mucha angustia. Entonces, ¿qué hizo él? Él sacó esa angustia de su psiquis y la transformó en miedo a los perros. O sea, su agresividad, él la veía en los perros. Entonces, por eso le tenía miedo a los perros, pero realmente él tenía miedo de su propia agresividad. ¿Entiendes? Fíjate cómo funciona la psiquis del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que le tienen fobia también a los homosexuales? Quizás lo que le genera angustia a él es que él probablemente sea homosexual. Entonces, como, Espérate, exacto, que él sea homosexual, entonces, un dato importante, repite todo esto. Atención, Soriano. Que tengo Sí. una pregunta sobre eso, de la Ok. supuesta fobia a los Pero gays, a los es cierto. varones. Repite eso, Daisy. Es importante. Sí. Tú sabes que antes que Daisy repita, me gustaría agregar que no sé por qué ustedes se le encuentran extraños. Siempre cuando una persona le teme a algo, no me refiero al tema de los insectos ni nada, sino ya cuando le digan, ay, no le tengo fobia a fulano que es homosexual, es porque esa persona cojea de una pata, señores, en lenguaje coloquial. Y se ve también en series y en documentales. O sea que es algo que se da mucho. Esto es peligroso. Bueno, Bueno. escuchemos a Daisy. Vamos a ver. sí, en el argot popular se dice así, pero realmente es eso, es que el ser humano proyecta todo, como yo te decía, en el caso que Freud, ahí porque hizo todo ese análisis, donde esa persona le generaba mucha angustia a su propia agresividad. Entonces, ¿qué él hizo? Él sacó de su psiquis esa angustia y la transformó en miedo a los perros. ¿Por qué? Porque esa agresividad que él ve en los perros, ese miedo, es su propia agresividad. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa como te decía, a veces, no siempre, porque no podemos tampoco, ¿verdad? Generalizar, porque estamos viviendo en una sociedad machista y eso influye. Pero cuando es una homofobia, muchas veces es la angustia que le genera que él pueda ser homosexual.
Entonces, eso lo transforma en un miedo hacia los homosexuales. ¿Por qué? Porque él no quiere serlo. Entonces, eso... Mira, rápidamente, Adam, espera un segundo. Rápidamente, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo hasta arroparse. ¿Cómo se produce esto? Porque, wow, el ser humano tiene tantas cosas. La psiquis es tan poderosa. Mira, es que el ser humano es muy complejo. Como ya yo te decía, o sea, el ser humano pasa por diferentes etapas biológicas, ¿verdad? Y como te decía, si una de esas etapas no se maneja de manera adecuada, va a crear una fijación dependiendo de la etapa. Un ejemplo, si en la etapa anal, cuando el niño está aprendiendo a controlar sus esfínteres, que se le pone una vacinilla para que el niño haga. Si los padres son muy estrictos y lo culpan porque lo hizo donde no era, porque lo hizo cuando no tenía que hacerlo, si siempre lo están hostigando y lo ridiculizan, eso puede crear una fijación en ese niño. Y en el futuro eso se va a transformar en que sea una persona psicorrígida, una persona perfeccionista, una persona para nada flexible. Y esto no es saludable porque muchas de estas personas son los eternos insatisfechos, ¿entiendes? Entonces, todo viene de la niñez, o sea, de esas etapas donde se crean esas fijaciones. Entonces, por eso es que para tú entender una fobia, eso tú tienes que ir, se hace con psicoanálisis, o tú tienes que ir, o sea, en caso de que, porque si ya es una fobia, pueden haber fobias que no te generen, ¿verdad? Tanta ansiedad generalizada, pero cuando es una fobia que ya te está imposibilitando ser funcional con lo que son tus dinámicas sociales, hay que prestarle atención y hay que tratar de ir a terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Sí. Para poder sustituir esas creencias que te generan ese miedo incontrolable por nuevas creencias donde tú puedas tener una vida más funcional y desmontar, ¿verdad?, ese miedo irracional. Adelante, Adam. Saludos, Daisy. Adam Soriano te saluda. Hola, hola. Esto de la fobia me llama la atención, sobre todo cuando mencionaron el tema de la comunidad LGTB o de los gays o los homosexuales o los pájaros o lo que sea que se llamen. Me llama la atención porque las personas que no estamos de acuerdo, pero que respetamos la tendencia de esa gente, se nos ha catalogado de homofóbicos. Porque regularmente, cuando uno no está de acuerdo con la postura de esas personas, nos catalogan que somos homofóbicos, que le tenemos miedo a ellos, que sí o qué. Y no es así. Sino que usted tiene derecho a tener la vida que usted quiera. Si usted quiere ser travesti, usted puede ser travesti. Si usted quiere ser lesbiana, puede ser lesbiana. Si usted quiere ser pájaro o bugarrón o lo que usted quiera, es su derecho. Pero imponer de esa persona su criterio hacia los demás es con lo que yo no voy de acuerdo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Las personas que opinamos no en contra, sino del criterio que quieren imponer esas personas hacia los demás, a sabiendas de que los demás no estamos de acuerdo con el gusto de esas personas, se cogen. Okay. Se frizó. Sí, repite, Adam, la última parte. Ok, la pregunta que me surge es la siguiente. No de los gays, sino de ellos. O sea, respetando el gusto de los gays. Se cataloga de homofóbicas por el simple hecho de que no estamos de acuerdo con los gustos de ellos
y quieran esas mismas personas imponer esos gustos hacia la mala. Se nos puede catalogar de homofóbicas. No, realmente no, porque es lo que yo te decía, o sea, hay que tomar en cuenta tus creencias, tu cultura, o sea, hay muchísimos criterios que hay que tomar en cuenta. Y realmente hay una fobia cuando tú presentas un miedo irracional hacia un objeto fóbico. En este caso, tú no estás enfrentando un miedo a un objeto en sí, o sea, al homosexual en sí, sino a sus criterios de cómo se debe manejar dentro de la sociedad. ¿Entiendes? Tú lo que rechazas es los criterios que ellos tienen de cómo se manejan en la sociedad, pero no específicamente a la persona del homosexual. Yo sé perfectamente que si en tu trabajo hay un compañero de trabajo que es homosexual y es una persona respetuosa, prudente, llevadera, buen compañero, tú no vas a tener nada en contra de esa persona. Yo estoy segura. Y te vas a hacer amigo de él perfectamente, porque no es en sí la figura del homosexual. Tú lo que no aceptas es la filosofía, el criterio de esa comunidad en sí a nivel social. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso no se considera. ¿Cuál es un homofóbico? Que si tú tienes un compañero de trabajo que aunque sea una persona buena, que tú lo sabes, cooperadora, una persona que es leal, que tiene muchísimas cualidades, aún encima de que tú lo ves como un ser humano en todos esos aspectos, con tantas cualidades, ¿verdad? Tú lo rechaces de una manera, pero es como un miedo, o sea, es un miedo irracional, que tú no lo puedes tener cerca, tú no lo puedes ver, donde está tú huyes despavorido, entonces ya eso sí es una fobia. Excelente. Okay. Bueno, hice la pregunta, y escúchame, hice la pregunta, adelante, porque he visto mucho en la prensa que se da, por ejemplo, que si quieren imponer un reglamento de que si una persona que hace bullying a los gays va a recibir tanto de multa o tanto de cárcel. Por ejemplo, hace muchos años atrás, un boxeador muy conocido como Manny Pacquiao fue retirado de su contrato con la Nike porque emitió opiniones muy denigrantes, si se puede decir, en contra de los gays, porque él dijo que los animales se pueden reproducir mejor y los gays no. Y en realidad, él no dijo nada fuera de la realidad. Y por eso la Nike le canceló el contrato. Pero la Nike mostró doble moralidad porque un jugador de la NBA llamado Stephen Curry no quisieron aceptar en su propuesta de poner en uno de los talones de su calzado especial un proverbio que decía de los filipenses, que los medios me van a ayudar, que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los Filipenses 4, versículo que sí o qué. Ayúdame ahí. La Nike se lo rechaza, pero se le acepta la marca Under Armour. Entonces ahí se vio una doble moral de la Nike respaldando supuestamente a la comunidad LGTB por una verdad que dijo un boxeador, por una verdad que dijo un boxeador, pero no respaldando la iniciativa de un jugador de la NBA de poner un versículo de la Biblia en una parte del calzado especial que sí le iba a hacer a él. Entonces, por eso me surgió la pregunta. Y de hecho, yo he tenido la oportunidad de interactuar con varias personas que son gay o homosexuales o paros. Me llevo bien con ellos. Pero es lo que vuelvo y digo, que quieran imponer su criterio a la mala, es con lo que yo no voy de acuerdo. Usted puede, como digo, claro, usted puede ser lo que usted quiera. Usted puede ser lesbiana, travesti, lo que usted quiera. Pero así si es. a la mala, eso es con lo que yo no voy en contra. Eso es lo que yo sí. La gran resistencia que hay con esta comunidad y con lo que quieren imponer es precisamente esa posición que tú tienes. ¿Por qué? Porque quieren interferir con la niñez.
que es una etapa que hay que respetar. Como yo les he explicado, en esas etapas donde, donde se define todo, ¿verdad? La oral, la anal, la fálica, la latencia, todo eso, esas etapas hay que respetarlas para que se desarrolle de una manera natural. Entonces, cuando se quiere interferir en esto, con inducciones, induciendo a niños a formas que no son lo convencional, que no es lo natural, entonces sí se ocasiona, se hace desorientación, o sea, se provoca desorientación. Y es lo que es la resistencia que hay actualmente, que hay dos, ¿verdad? Dos polaridades ahora mismo que están encontradas en cuanto a nivel social e incluso yo diría que hasta gubernamental, porque en una ocasión el mismo Putin dijo que él no estaba de acuerdo con que en su país, ¿verdad?, se enseñara a los niños como que esto es lo normal, como que él impuso esa regla de que respetaran, ¿verdad?, esas etapas de la niñez, porque es una etapa muy, muy vulnerable y como ya yo les expliqué, o sea, cualquier fallo, cualquier, si se maneja de manera que no es adecuada, puede crear un trastorno. Así es. Bueno, mi gente, ya estamos en el final del segmento orientando con el tema el porqué de las fobias, con la coach de vida saludable, bienestar, Daisy Tensión. Con esta pregunta, Daisy, brevemente usted contesta un mensaje final en sus redes sociales. Nos fuimos a la caja de comentarios. Una pregunta súper interesante. Dice Roger Olivares, pregunta, ¿existe un lado positivo en las fobias? Bueno, el único lado positivo que yo le puedo ver a las fobias es que usted puede indagar qué le está provocando esa fobia y a través de terapia usted poder descubrir esa angustia que está latente en su inconsciente y que le está generando trastornos que le restan a su calidad de vida. Es como cuando el cuerpo te está hablando, ¿verdad?, que te está dando un dolorcito por aquí, entonces tú vas a investigar, ¿verdad? ¿Por qué viene este dolor? Entonces usted va al meollo del asunto, logra restaurar eso y su calidad de vida mejora porque todo este tipo de angustias que nos generan, nos generan, ¿cómo te digo? Nos paralizan, nos pueden limitar en nuestro crecimiento, en nuestra evolución. Y si a veces si tú no le pones freno a eso a tiempo, eso puede convertirse en un trastorno mucho peor. O sea, tú puedes tener una fobia leve, pero puede que tú estés atravesando por una crisis, que tú estés vulnerable y eso volverse algo incontrolable. Entonces ahí vienen los ataques de pánico, eso te genera mucha ansiedad, una ansiedad generalizada, sube los niveles a nivel de cardíacos y te puede lacerar bastante lo que es tu salud, ¿entiendes? Te puede venir problemas de hipertensión, o sea que la fobia lo único positivo que yo veo es que es una oportunidad para tú sanar, descubrir qué es lo que tú tienes que sanar, porque eso es un aviso de que interiormente tú tienes algo que sanar. Diga usted, colega Sánchez. Bueno, chicos, es un tema tan interesante que pudiéramos hacer varios programas hablando del tema y el tiempo no daría. Yo tengo como un comentario, más bien una pregunta, ya para cerrar, que estamos cortitos de tiempo. Y es que, fíjate, hay tipos de fobia, por ejemplo, en el caso de que uno le tiene fobia a los insectos, miedo, etcétera. Y a veces tú tienes un encuentro con algo que tú le tienes este tipo de fobia y la piel se te eriza y tú sientes como que te da alergia. Yo lo digo porque a mí me ha pasado.
No sé entonces cómo yo tendría que trabajar esa parte, pero de que se me pone la piel roja y me da como una alergia desde la cabeza hasta los pies. Te juro que es cierto y no sé cómo explicarlo. Mira, es como te digo, las fobias tienen el origen en el inconsciente y se trabaja con la terapia cognitiva, es precisamente reflexionando con el paciente, donde él te hace un relato de lo que tiene y tú más o menos con él vas reflexionando por qué él piensa que esto es así. Entonces, en un proceso de que él pueda hacer consciente, ¿verdad? Y aceptar de que lo que él cree que es así, realmente es una patología, ¿verdad? Entonces, lo que se programa como una especie de tareas donde el terapeuta va a exponer a ese paciente a eso que le provoca la fobia, pero obviamente con herramientas donde él pueda controlar ese miedo, ¿verdad? Y poder estabilizarse, porque yo te voy a decir una cosa, puede ser que tú le tengas miedo, ¿verdad? A los insectos, a un ratón, a los alacranes, y llega un momento de la terapia que el terapeuta lo que te dice, mira, ¿tú sabes cuál es la próxima tarea? Te me vas para el Pico Duarte a dormir en una casa campaña. Ay, pero ¿y cómo usted me dice eso a mí? Pero es que ahí se me puede aparecer un sapo, ahí se me puede aparecer una culebra, sí, pero es para allá es que usted va, porque ya usted tiene las herramientas suficientes y usted sabe qué es lo que usted va a hacer cuando usted se enfrente a eso que le va a hacer fobia. Enfrentamiento. Porque eso es lo que hemos venido trabajando, lo hemos ejercitado, entonces ya tú tienes las herramientas suficientes para cuando tú lo veas, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? ¿Sabes o no? Entonces, esa tarea va. Yo quiero que el fin de semana que viene usted se me vaya para allá, para el Pico Duarte, y me duerma en una casa campaña. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta, con las herramientas que yo le he dado, que ya usted ha superado eso. Eso se trabaja de esta manera. Entonces, esa es la clave. Mientras más nos exponemos con herramientas, ¿verdad? Instaurada claramente, o sea, en nuestro consciente, o sea, de una manera consciente, entonces podemos superarlo. Excelente, Daisy. Ahí dejé esto Hay que tomar eso en plasmado. cuenta, chicos. Roger Olivares dijo, los felicito. Gran tema. Excelente. Gracias. Bueno, Daisy, misión cumplida. Los oyentes y los que verán en diferido van a quedar encantados. Estos temas siempre son buenos, generan preguntas, comentarios, opiniones y se van tapando dudas. Y esto ha sido espectacular. Bueno, Daisy, gracias por estar con nosotros este tiempo. Usted realmente es espectacular. Tiene unos conocimientos importantes. Cuando usted lo externa, pues el público queda encantado porque entiende todo a la perfección. Mira, hay un punto importante que pronto estoy preparando ya el equipo motor que vamos a trabajar con los campamentos de conexión sin límites. Bien. Excelente. Muy bien. Ese es el bumper, superando miedos. Ay, espérate. Bueno. Hey, Adam, actívate. Adam, eso viene porque en el campamento hay segmento de deporte, segmento de tecnología, segmento de orientación, segmento finanzas. Es como el programa en un campamento. Exactamente. Excelente, excelente. Avísenme con tiempo que interesante. Yo tomo mi ficha y ahí estaremos presentes dándole apoyo a la Claro, porque a través de ti podemos invitar en tu segmento deporte en campamento a una gloria deportiva. Claro, a que des su historia, su impresión y los jóvenes presentes se motiven a superarse. Bueno, con Daisy tenemos muchas herramientas por ahí. Muchas. Estamos casi ya en este año preparando el equipo ejecutivo. Excelente. Pues yo para mí es un honor servirle siempre.
Y Constanza es el primer campamento piloto. El prototipo. El prototipo. Atención. Excelente. Constanza. Excelente. Mejor no podía ser. Lleven su abrigo, señores, que Constanza hace frío. Sí, hay que abrigarse. Hay que. Sí, tus redes sociales y un mensaje final. Bueno, mi mensaje final es que, señores, los seres humanos todos tenemos una mochila, ¿eh? Porque todos Una mochila. traemos problemitas, fijaciones, sus traumas de cuando niño. Entonces, el objetivo de la vida es crecer. Y crecer se traduce en nosotros ir sanando. O sea, debemos ir sanando para avanzar, para avanzar. Entonces, préstenle atención a su salud mental, porque inclusive de una buena salud mental depende nuestra salud física, ¿eh? La mayoría de las enfermedades físicas se generan a nivel mental. ¿Por qué? Porque la mente crea un torbellino que nos genera emociones tóxicas. Esas emociones tóxicas son las que nos elevan los niveles cardiovasculares, empezamos a producir muchísima cortisol que nos va dañando muchísimas partes de nuestro cuerpo. Cuando tú vienes a ver, ya estás tú con hipertensión, te genera todos los te va dañando todos los tejidos de tu cuerpo. Entonces, somos seres integrales, pero señores, la salud mental es vital para nosotros ser personas, para nosotros tener calidad de vida, para nosotros ser personas plenas, para nosotros ser personas que podamos avanzar en la vida. Entonces, hay muchas maneras de tu interior, de tu psiquis, darte señales de que tú no estás bien. Y esto que hemos hablado hoy ha sido bastante ilustrativo y bastante interesante de cómo tu inconsciente te va dando señales de que tú no estás bien, de que tú tienes angustias internas que no has trabajado, de que tú tienes temas internos que no has sanado. Entonces, cuando te den esos indicadores, no tengan miedo de acudir a terapia, a un psicólogo, a buscar ayuda, orientación. Eso no tiene nada de malo. Eso lo único que te puede hacer es ayudar a avanzar en diferentes áreas de tu vida. La vida es muy corta. Estamos aquí para ser felices, para alcanzar nuestros sueños, para tener una vida plena y para tener paz. Y solamente a través de que podamos sanarnos internamente, podemos lograr todo ese éxito externamente. Mis redes sociales, por mis redes sociales me pueden buscar por la Fundación Ella Crea RD, en Merienda de TTV, Daisy.Sensión, mis redes personales, también Happy Dance en lo que es la Zumba, y nada, estoy a sus órdenes. Gracias, fabuloso, Daisy. Te dejamos con esta frase enérgica. Estamos activos 24/7. Haciendo La diferencia. Ahí vas ahí. Un placer. Bye, chicos. Gracias a ustedes.